Una reunión de emergencia para analizar las atrocidades en Bucha, Ucrania. Dos versiones para la matanza de civiles en una localidad que se ha convertido en el símbolo del sufrimiento de civiles de la guerra de Ucrania. El presidente ucraniano pidió juzgar a Rusia por los peores crímenes de guerra en un tribunal como el de Nuremberg. Y Rusia prometió presentar evidencias de lo que llamó montaje ucraniano. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos: Zelensky y una contundente alocución ante el Consejo de Seguridad. El presidente ucraniano mostró imágenes de la masacre en Bucha, que está bajo investigación y por la que Ucrania acusa a Rusia de genocidio y crímenes de guerra. Y la Comisión Europea propone prohibir la importación de carbón ruso, además de otras materias primas, y nuevamente será necesaria la unanimidad de los socios. La gran pregunta es cómo va a votar Hungría. Y el desafío de los peruanos al toque de queda de Pedro Castillo termina en enfrentamientos en pleno Lima. La avenida Abancay, cerca del Congreso, es escenario de escaramuzas entre la policía y los manifestantes. El presidente se vio obligado a retirar 7 horas antes la prohibición. ¿Cometió Rusia crímenes de guerra y genocidio en Bucha? Este martes, el Pleno del Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en Nueva York para discutir la masacre a pedido de Moscú y de Kiev. En su mensaje de apertura, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se sumó a los llamamientos internacionales para investigar la masacre y dijo que la guerra de Ucrania era el mayor desafío mundial desde la creación del organismo. En la reunión, Rusia impugnó las acusaciones y afirmó que presentará evidencias ante el Consejo de Seguridad de que sus fuerzas no están involucradas en las atrocidades. Más temprano, un mensaje televisado del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tachaba las acusaciones de noticias falsas y aseguró que Rusia está dispuesta a trabajar honestamente con Ucrania en la mesa de negociaciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió ante el organismo un juicio como el de Nuremberg, en lo que llamó los peores crímenes desde la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos. Solo un día después de visitar Bucha, el presidente Zelensky habló sobre la masacre allí cometida ante la ONU. El ejército ruso buscó y mató deliberadamente a cualquier persona que prestara un servicio a nuestro país. Mataron frente a sus casas a mujeres que intentaban llamar a alguien que había sobrevivido. Mataron a familias enteras, adultos y niños, e intentaron quemar los cuerpos. Zelensky dijo que Rusia debe ser juzgada por sus acciones en Ucrania y puso en duda la capacidad del Consejo de Seguridad para castigarla. Hablamos de un Estado que convierte su derecho a veto en el Consejo de Seguridad en el derecho a matar. Esto socava toda la estructura de la seguridad global. Les permite salir impunes, por lo que destruyen todo lo que pueden. El presidente ucraniano exhortó a la ONU a actuar inmediatamente y remarcó que lo ocurrido en Bucha es solo un ejemplo de las atrocidades cometidas por Rusia. Y queremos ampliar esta noticia. Nos vamos hasta Washington para encontrar a mi colega José Díaz Briceño con más informaciones sobre este tema. José, ¿qué hará Estados Unidos para apoyar la investigación de la masacre en Bucha, por la que el presidente Biden, recordemos, ha pedido además la expulsión de Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU? Así es, el presidente Biden y todo su equipo de asesores, incluyendo su principal consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, han calificado obviamente estos hechos en Bucha como atrocidades y sin embargo todavía han dicho que no llegan al término de genocidio como han utilizado otros jugadores en el área internacional, incluyendo el propio presidente Zelensky, sobre exactamente lo que Estados Unidos apoyaría como en una forma de tribunal para juzgar estas atrocidades. Esto todavía está en veremos. Jake Sullivan aseguró que tomaría una discusión con los aliados estadounidenses para poder atender esto de una manera jurídica. Y sin embargo, recordemos, Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional e incluso la actitud de Estados Unidos en los últimos años durante la presidencia de Trump fue de persecución a los fiscales de la propia Corte, incluyendo la prohibición de visas para entrar a Estados Unidos.
Es decir, Biden todavía tiene camino que recorrer y existen opciones como el apoyar tribunales ad hoc como los que ocurrieron en Ruanda y también en la ex Yugoslavia. Claro, por eso Ucrania se está también apurando en generar esa estrategia judicial por este tema. José, en medio de todo lo que estamos hablando, Estados Unidos anunciaba también que mañana va a anunciar el nuevo paquete de sanciones contra Rusia emprendidas en conjunto con la Unión Europea y el G7, que más ha trascendido desde la Casa Blanca. Una dinámica diplomacia con el secretario de Estado Blinken viajando a Bruselas para reunirse con sus homólogos de los aliados europeos para discutir justamente este tema de sanciones, algo que la Casa Blanca aseguró que se irán sintiendo sus efectos más y más. Entre las opciones disponibles todavía, la Casa Blanca ha asegurado que el tema de energía por parte de Estados Unidos sigue estando en la mesa, particularmente cerrando los agujeros legales que permiten a países como la India el seguir importando combustibles de Rusia. Hay que decir también que Estados Unidos aún no lleva en los días recientes expulsiones de diplomáticos como sí lo hicieron los países europeos ante la masacre en Bucha y lo que pudiera ocurrir en algún momento esta semana. La propia Casa Blanca ha asegurado que también, además de las sanciones, el camino para proveer armas de defensa costera y de largo alcance es algo que seguirán empujando en los próximos días. Este es el camino, la ayuda y las sanciones que la opinión pública en Estados Unidos prefiere más. José Díaz, muchas gracias. En Washington. Y tras abandonar la región de Kiev, Rusia ha dicho que se va a centrar en tomar el control de la región del Donbass y ciudades clave del este, como por ejemplo Kharkov. Funcionarios ucranianos han advertido que Moscú efectivamente está tratando de rodear a sus fuerzas en el área oriental y dicen que esperan intensos combates en el futuro inmediato. Intentan ponerse a salvo antes de la esperada ofensiva rusa. Aquí en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, en Ucrania, sus habitantes esperan en carreteras abarrotadas y se apretujan en trenes llenos. Las autoridades ucranianas esperan feroces combates en los próximos días, mientras las fuerzas rusas se concentran en el este tras replegarse de otros lugares. Los últimos rumores que escuchamos de fuentes oficiales hablan de que Rusia mueve sus tropas hacia el este y acabaremos rodeados. Esto podría convertirse en un segundo Mariupol. Kramatorsk ya ha sido blanco de crecientes bombardeos rusos en los últimos días, después de haberse librado de la destrucción vista en otras ciudades como Kharkov al noroeste. La segunda ciudad más grande de Ucrania lleva semanas bajo un bombardeo implacable. Sus habitantes se preparan para una nueva ofensiva. El objetivo principal del enemigo es reanudar el operativo militar, rodear a las tropas ucranianas y tomar la ciudad de Kharkov. Si bien los esfuerzos de Rusia para tomar la ciudad han progresado poco desde que comenzó la invasión, queda por ver si los defensores de Kharkov logran resistir el creciente asedio militar de Moscú. Y las imágenes que llegan desde hace días de Bucha fueron evidencia suficiente para Bruselas. La Unión Europea prometió nuevas sanciones contra Rusia. Tras las conversaciones iniciadas este lunes, la Comisión Europea ha propuesto a los países miembros la prohibición de las importaciones de carbón procedentes de Rusia. Según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la Unión Europea importa cada año carbón ruso por un valor de 4.000 millones de dólares. Además del carbón, Bruselas propone prohibir la entrada de madera, vodka y otros productos procedentes de Rusia. La Comisión propuso a los 27 cortar las importaciones de carbón y abre la puerta a golpear el petróleo en unas próximas rondas de represalias. Más temprano, la periodista María García Sornosa nos hablaba del quórum necesario para sacar adelante estas nuevas medidas más dolorosas, no solo para Rusia, sino también para Europa. Escuchemos.
Sí, Jenny, masacres como la de Busha han derribado ya el que ha sido el mayor tabú de la Unión Europea desde el inicio de la guerra, es decir, sancionar el sistema energético de Rusia. Bruselas abre la puerta ya a imponer un boicot, un embargo al carbón, pero de momento evita hacer lo mismo con el petróleo y con el gas ruso. Se trata de una decisión, eso sí, muy importante, pero que de momento es más simbólica que de carácter económico, porque para que se hagan una idea, con esta medida el Kremlin se verá privado de 4.000 millones de euros cada año, pero solo en 2021 los europeos pagaron a los rusos más de 100.000 millones de euros por su petróleo y por su gas. Por lo tanto, de momento la Comisión Europea evita activar la madre de todas las sanciones, porque incluir a estos dos hidrocarburos, al petróleo y al gas, tendría un impacto mucho más mayor en la economía rusa, pero también en la economía europea. Sobre la medida del carbón parece que habrá consenso, aunque tendremos que esperar mañana la reunión de los 27 embajadores aquí en Bruselas. Parece que habrá consenso porque Ursula von der Leyen lleva varias horas y días tanteando a las 27 capitales, y el hecho de que lo haya hecho público hace prever que tiene el sí, el beneplácito de todos los 27 gobiernos. Pero mucha cautela, una Ursula von der Leyen que, por cierto, Jenny ha anunciado hoy que visitará Kiev para reunirse con Zelensky a finales de esta semana. Y en otras noticias de este día, 7 horas antes de lo previsto, el presidente del Perú, Pedro Castillo, dejó sin efecto el toque de queda que había decretado en las provincias de Lima y Callao como respuesta a las protestas y a los bloqueos. Antes de que Castillo diera marcha atrás, miles de personas ya habían desafiado el toque de queda al congregarse en la plaza de San Martín de Lima. El acto de protesta se transformó con el paso de las horas en enfrentamientos. La policía impidió el avance de una masa de manifestantes hasta el Parlamento, donde estaba el presidente reunido con asesores. La inflación en niveles récords ha llevado a muchos peruanos a decir basta ya. Y los cacerolazos dieron paso a la protesta y la protesta a los enfrentamientos. La periodista Carmen Peña nos amplía ahora mismo desde Lima. Carmen, saludos. Bueno, el acto de desafío ciudadano al toque de queda de Pedro Castillo se subió de tono y terminó, decíamos, en enfrentamientos en la avenida Bancay, muy cerca del Congreso. Cuéntanos, por favor, los detalles. Así es, hola Jenny. Bueno, sí, la situación en Lima es agitada. Fueron miles de manifestantes los que salieron a la calle para protestar contra el presidente Castillo y el toque de queda que ha sido derogado ya. Pero pese a esta marcha atrás, continúan los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el centro histórico de la ciudad. También se han reportado al menos 5 policías heridos, así como ataques con piedras a edificios de entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial. El Ministerio del Interior ha publicado un comunicado en el que llamó a protestar de manera pacífica, pero reportes periodísticos y de civiles en las redes sociales han señalado que hay grupos infiltrados entre los manifestantes que se encuentran en estos momentos en el centro de Lima y que son ellos los responsables de los brotes de violencia que se han reportado. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a la policía a no hacer uso excesivo de la fuerza y a no abusar del uso de medidas como las bombas lacrimógenas. El presidente Pedro Castillo superó hace poco una moción de vacancia, pero a juzgar por lo que está sucediendo ahora en Perú, los peruanos opinan distinto a lo que hacen sus congresistas. ¿Cuán débil está el gobierno de Pedro Castillo, la figura presidencial, de cara a esta crisis económica en el Perú? El estado actual del gobierno de Castillo se puede resumir con una frase que dijo hoy el ministro de Justicia, Félix Chero. Él dijo que en la democracia se debe aceptar derrotas políticas y es precisamente esto lo que ha pasado hoy, ¿no? Para Pedro Castillo ha sido una derrota política y monumental derogar este toque de queda en tan solo unas horas después de que se anunció. Y no solo promulgó una medida exagerada, sino que esta tampoco surtió ningún efecto entre quienes estaban protestando en el interior del país. Pues hasta ahora continúan los bloqueos de vías, se han reportado muertos y el descontento continúa. Para empeorar las cosas, el toque de queda surtió el efecto totalmente contrario en la capital. Nadie lo acató. Miles de personas salieron a las calles a exigir la renuncia del presidente. Esto es una muestra bastante clara de la poca legitimidad de este gobierno y de lo improvisado de las medidas, como han señalado ya diversos analistas políticos. Hasta ayer Castillo no tenía ninguna protesta en Lima y hoy las tiene y son masivas y además violentas. Cada vez el presidente se va debilitando más políticamente y van creciendo las dudas sobre si va a poder concluir su mandato o de si al menos va a alcanzar el año de gobierno. Pues
A esto hay que sumarle que incluso sus aliados de izquierda, que ya de por sí han estado enfrentados entre ellos, están empezando a darle la espalda y criticaron las medidas, el toque de queda, por ejemplo, y la poca respuesta ante los conflictos sociales en el país. Carmen Peña, muchas gracias en Lima. Y así nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto.